¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y en el vídeo de hoy os quiero comentar un poquito así por encima las diferencias entre el Gen recién lanzado y el Mira, que lo estamos usando prácticamente desde el primer día que ha salido el exploit para PS4 750, 751, 755. Bueno, esto tampoco es que sea muy complicado, lo vais a entender muy fácil, ¿vale? La diferencia entre el Gen y el Mira. Y directamente el Mira, digamos, es que te habilita más opciones que el Gen, ¿vale? Así de sencillo. No quiere decir ni que Gen vaya mejor que Mira, ni que Mira vaya mejor que Gen. Digamos que el Mira está hecho más para desarrolladores, para que prueben otro tipo de cosas, ya que hace eso mismo, ¿vale? Que habilita opciones que ni tú ni yo, ¿vale? Ni la mayoría, 99,9% de los usuarios de PS4 que quieren instalar el exploit van a usar ni van a utilizar. Por eso siempre, mira, se lo vamos a dejar a los desarrolladores, pero ojo, ¿qué es lo que pasa con esta PS4, ¿vale? 750, 51, 55. El Gen y el Mira existe prácticamente desde que existe el exploit en PS4 y siempre pues se ha hablado de ello, uno que le va mejor uno, otro que le va mejor otro. Lo que sí es verdad que en versiones anteriores yo te puedo decir de primera mano que cuando instalabas el Mira, por ejemplo, instalabas algún juego, después instalabas el Gen y ese juego seguía con candado, ¿vale? Una de las soluciones era reinstalar el propio juego o bueno, modificar algunas cosas a través de FTP en el PC. Ya os digo, todo eso ha quedado atrás porque digamos que todo el mundo suele usar el Gen que salió para PS4, el 231B, el 213, el 211, etcétera, ¿vale? Bastante sencillo. Entonces, ¿yo cuál recomiendo? Para ustedes que me están viendo, ¿cuál recomiendan, nano? Bueno, siempre va a ser mejor Gen porque aparte de que nadie va a tocar nada que no tenga que tocar, que yo desde aquí desaconsejo a todo el mundo que toque nada que no tenga que tocar, yo aconsejo siempre tener el Gen pues para eso mismo, para que si por error la consola te habilita otro tipo de opciones, tú no toques algo que no debas de tocar y te cargues la consola. No te la vas a cargar, pero sí puedes entrar en el modo de desarrollo, puedes activar cosas o desactivar cosas que no deberías de tocar. Yo lo que vería bien, en mi opinión personal, pienso que lo mejor sería sacar un Gen que te habilite, al menos pienso yo, ¿vale? Solamente la opción de instalador de paquete. Muy sencillo, porque si nosotros en los ajustes de la consola, en debug setting, tenemos montonazos de cosas que nosotros no tenemos ni debemos de tocar, ¿vale? Porque todo lo que habría que tocar aquí antiguamente era, por ejemplo, que había que activar el modo IDU, creo recordar, para poder activar el uso a distancia entre PS Vita y PS4, liberadas ambas. Todo eso ya con el Gen bien activado, por eso yo aconsejaría, o al menos yo pensaría que lo mejor sería sacar un Gen directamente con la opción de instalar PKG y punto, ¿vale? Luego, dependiendo de cómo vaya el Gen y el Mira, yo siempre aconsejo Gen. Pero ¿qué pasa, chavales? Yo personalmente, ¿vale? Yo te hablo de mí. Personalmente, para hacer este vídeo, pues he iniciado el Gen, ¿vale? He iniciado el Mira, he iniciado ambos, con lo cual he tenido que apagar y encender la consola. ¿Qué ha pasado? Pues que me ha iniciado más rápido el Mira que el Gen. Estamos hablando del Gen versión 1 o versión 1.0 o versión 1.1. Todavía yo pienso que no está muy estable. Creo que el Gold Gen del que hablamos ayer, en el día de ayer creo, de momento está más enfocado a versiones inferiores, ¿vale? A 672, 505, creo que tiene alguna mejora en comparación con el Gen que ya existe. Pero claro, si ese Gen que tenemos a día de hoy llegara a mejorarse mucho más que el Mira, a la hora de lanzarlo, pues sin duda te pediría o te aconsejaría que lanzara siempre el Gen. Por eso mismo, porque te evitas de que instale o habilites el Mira en tu consola y puedas toquetear algo que no debas. Yo desde aquí, de verdad, en el tema de ajuste en debug setting, no toques nada a no ser que salga algo y yo le diga, mira, chavales, pues para esto nuevo que ha salido hay que ir a tal apartado, habilitar tal cosa, pero siempre con cuidado, nunca toquen nada, porque todo el mundo lo que quiere es lo que vemos por aquí: coger un juego, ponerlo en la consola y jugar, ¿vale? Instalar DLC, etcétera. Así que nada,
Espero que te haya quedado claro en este pequeño vídeo las diferencias mínimas, ¿vale? Para el usuario final digo mínima, ¿vale? Ni mucho menos para desarrolladores entre el Gen y el Mira. Yo aconsejo siempre el Gen, que siempre y cuando vaya bien. Ojo, que a día de hoy, cuando estoy grabando el vídeo, a mí personalmente me va mucho mejor el Mira. Que lo único que tiene de diferencia para mí el Gen con el Mira, por ejemplo, que el Mira, al lanzarlo, la pantalla se pone en negra unos 8 de segundos y no pasa absolutamente nada. Y el Gen, pues directamente lo habilitamos y punto. Luego internamente habilita cosas que nosotros no debemos de tocar, así que yo aconsejo siempre el Gen, siempre que vaya bien. A día de hoy a mí me va bien el Mira, pues yo sigo lanzando el Mira pues para hacer todo este tipo de vídeos y de pruebas, ¿vale? Así que nada, espero que les haya quedado claro, simplemente es que habilita opciones que les servirían para desarrolladores, no para el usuario final, porque nosotros lo que queremos realmente, no te autoengañes, queremos llegar, descargar y jugar, y ya lo saben, chavales, ¿a que sí? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre, espero traer nuevas noticias, novedades y aclarar dudas y respuestas y todo lo que esté en mi mano, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.